Imagina esto. Estás viviendo una vida cómoda, con un cargo importante en la corte de un rey poderoso. Todo parece perfecto, pero entonces algo sucede. Una noticia llega y pone tu mundo de cabeza. Tu ciudad natal está en ruinas, tu pueblo está sufriendo, y algo dentro de ti grita que es hora de actuar. Mis amados, así es como comienza la emocionante jornada de Nehemías. Un hombre que cambió la comodidad del palacio por la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Una historia que te hará repensar tus prioridades y te inspirará a ser valiente en tu caminar con Dios. Pero antes de sumergirnos en esta historia, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. Así no te pierdes ninguna de nuestras historias bíblicas que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Vamos juntos en esta, porque la historia de Nehemías. Esta historia te sorprenderá. Volvamos en el tiempo y entendamos el escenario en el que se desarrolla nuestra historia. Imagínense, el año es 445 a.C. El pueblo de Israel está viviendo un momento crucial de su historia. Décadas atrás, el poderoso imperio babilónico había conquistado Jerusalén, destruyendo el magnífico templo de Salomón y llevando a miles de judíos al exilio. Fue un tiempo de lágrimas y lamentos, como dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Pero Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a su pueblo. Después de 70 años de cautiverio, exactamente como el profeta Jeremías había predicho, el Señor movió el corazón del rey Ciro de Persia. Este gran emperador permitió que los judíos regresaran a su tierra natal. Bajo el liderazgo de Zorobabel y más tarde de Esdras, olas de exiliados volvieron a Jerusalén. Reconstruyeron el templo, pero la ciudad aún estaba vulnerable. Los muros, que eran la principal defensa contra los enemigos, permanecían en ruinas. Jerusalén, la ciudad que debía ser un faro de luz para las naciones, estaba expuesta y fragilizada. El pueblo vivía con un constante miedo a los ataques. La gloria de los tiempos de David y Salomón parecía un sueño distante. Y es en este momento de fragilidad y necesidad que Dios levanta a un hombre improbable para una misión extraordinaria. Un hombre que estaba cómodamente instalado en la corte del rey de Persia, pero cuyo corazón ardía de amor por su pueblo y su ciudad. Mis queridos, es aquí donde entra en escena el héroe de nuestra historia, Nehemías, un hombre común que Dios usó de forma extraordinaria para traer restauración y esperanza a su pueblo. Nehemías no era un rey, ni un profeta, ni siquiera un sacerdote. Él era un simple copero del rey Artajerjes. Pero no se equivoquen. En la corte persa, ser copero era una posición de gran confianza. Nehemías era responsable de probar el vino del rey, asegurando que no estuviera envenenado. Esto significaba que tenía acceso directo al monarca más poderoso del mundo en aquella época. Día tras día, Nehemías caminaba por los corredores luxuosos del palacio real. Imaginen las alfombras suntuosas bajo sus pies, las paredes adornadas con oro y piedras preciosas, el aire perfumado con inciensos exóticos. Vivía una vida de conforto y privilegio que muchos solo podían soñar. Pero, incluso en medio de toda esta vida luxuosa, el corazón de Nehemías no estaba allí. Su corazón latía fuerte por una ciudad distante, una ciudad en ruinas. Jerusalén era un hombre dividido entre dos mundos, el esplendor de la corte persa y el amor por su tierra natal. Nehemías era un ejemplo vivo de cómo podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Servía fielmente al rey Artajerjes, pero su lealtad mayor era para con el rey de reyes. En su corazón mantenía viva la llama de la fe en el Dios de Israel. Imaginen las conversaciones que Nehemías debe haber tenido con otros judíos en la corte, las historias que escuchó sobre la tierra prometida, las oraciones silenciosas que elevaba a Dios pidiendo por su pueblo. Estaba físicamente en Susa, pero su espíritu ansiaba por Jerusalén. Y fue en este escenario de contraste entre lujo y anhelo, entre deber y deseo, que Dios preparó el corazón de Nehemías para algo mayor. Porque Dios a menudo nos coloca en posiciones estratégicas para propósitos que aún no comprendemos. Recuerden, así como Esther fue colocada en el palacio para un tiempo como este, Nehemías estaba allí por un propósito divino. Dios estaba a punto de usar su posición, sus habilidades y sobre todo su corazón de siervo para realizar algo extraordinario. En un día aparentemente común en la corte de Susa, Nehemías recibió la visita de su hermano Hanani,
acompañado de algunos hombres de Judá. Llegó trayendo noticias alarmantes de Jerusalén y de los judíos que habían regresado del exilio. Imaginen la ansiedad en el corazón de Nehemías al ver rostros familiares de su tierra natal. Primer instinto fue bombardearlos con preguntas sobre la situación en Jerusalén, y las respuestas que recibió fueron como un puñetazo en el estómago. Hanani, con voz embargada, compartió: aquellos que sobrevivieron al cautiverio y están allá en la provincia pasan por gran aflicción y humillación. El muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Estas palabras cayeron como un peso esmagador sobre Nehemías. La ciudad santa, el lugar donde Dios había elegido habitar, estaba en ruinas. Los muros, símbolo de protección e identidad, yacían en el suelo. Las noticias eran más que solo información sobre estructuras físicas. Hablaban de un pueblo desmoralizado, una nación incapaz de defenderse, una herencia espiritual en peligro. La gloria de Jerusalén, otrora resplandeciente, ahora no era más que una sombra opaca de su pasado. Mientras Hanani continuaba describiendo la situación, Nehemías sentía que su corazón se rompía. ¿Cómo podía el pueblo escogido de Dios vivir en tales condiciones? ¿Cómo podrían adorar libremente y seguir la ley en una ciudad expuesta a todo tipo de peligros e influencia? En ese momento, algo despertó dentro de Nehemías. Una mezcla de emociones lo invadió: tristeza por la situación de su pueblo, indignación por la negligencia que permitió que las cosas llegaran a ese punto, y un sentido creciente de responsabilidad. Allí, en los corredores lujosos del palacio persa, Nehemías se dio cuenta de que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Las noticias de Jerusalén no eran solo información para ser escuchada y lamentada. Eran un llamado a la acción, un llamado que exigiría sacrificio, coraje y una fe inquebrantable en Dios. Las palabras de Hanani resonaban en sus oídos, y Nehemías sabía que su vida nunca más sería la misma. El confort de la corte persa de repente parecía vacío ante la necesidad urgente de su pueblo. Era el momento de agir, de ser las manos y los pies de Dios para traer restauración a Jerusalén. Poco sabía Nehemías que estas noticias eran solo el comienzo de una jornada que lo llevaría a liderar uno de los proyectos de reconstrucción más impresionantes de la historia bíblica. Confrontado con la realidad alarmante de su amada ciudad, hizo lo que todo hombre de Dios debe hacer en tiempos de crisis. Se volvió al Señor en oración. Nehemías no actuó por impulso. Entendió que la primera batalla debía ser combatida de rodillas. El libro de Nehemías nos da un vistazo a su vida de oración. Cuando oí estas cosas, me senté y lloré. Pasé días lamentando, ayunando y orando al Dios de los cielos. Nehemías 1:4. En su oración, Nehemías demostró una profunda comprensión del carácter de Dios y de la historia de Israel. Comenzó reconociendo la grandeza y la fidelidad de Dios. Enseguida, Nehemías confesó los pecados de su pueblo, no eximiéndose de la culpa. Pero Nehemías no se detuvo en la confesión. Él recordó a Dios sus promesas. Recuerda la advertencia que hiciste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos, aunque sus desterrados estén en los confines del mundo, desde allí los reuniré y los traeré al lugar que he escogido para que sea donde habite mi nombre. Nehemías 1:8 y 9. Esta parte de la oración revela la fe de Nehemías en las promesas de Dios y su esperanza en la restauración de Israel. Finalmente, Nehemías hizo un pedido valiente y específico. Señor, escucha ahora la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se complacen en reverenciarte. Te ruego que me concedas éxito en mi gestión ante este hombre y que me trates con bondad. Yo era entonces copero del rey. Nehemías 1:11. El hombre, quien Nehemías se refería, era el rey Artajerjes. Nehemías sabía que necesitaría del favor del rey para realizar cualquier cosa por Jerusalén. La decisión de actuar no fue tomada a la ligera. Nehemías sabía que estaría arriesgando su posición cómoda, posiblemente hasta su vida. Pero él también sabía que obedecer a Dios era más importante que cualquier seguridad terrenal. Con valentía renovada y un plan formándose en su mente, Nehemías se preparó para dar el siguiente paso: abordar al rey. Él sabía que el camino por delante sería desafiador, pero confiaba en que el Dios que lo llamó también lo capacitaría. La jornada de Nehemías para Jerusalén comenzó con un momento decisivo en la corte del rey Artajerjes.
Transcurridos 4 meses desde que recibió las noticias sobre Jerusalén, Nehemías aguardaba el momento oportuno para presentar su pedido al rey. Y en un día aparentemente común, Nehemías entró en la presencia del rey para servir el vino, como era su costumbre. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El texto bíblico nos dice: en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajes, mientras le servía el vino, tomé la copa y se la acerqué al rey. Nunca antes me había visto el rey con semblante triste. Nehemías 2:1. El rey, percibiendo la mudanza en el semblante de su fiel servidor, preguntó: ¿qué te pasa? Te noto preocupado, y no estás enfermo. Debe de tratarse de algo que te entristece el corazón. Nehemías 2:2. En este momento, Nehemías sintió miedo. Fin de cuentas, demostrar tristeza delante del rey podía ser interpretado como una ofensa grave. Pero fortalecido por meses de oración, respondió con coraje: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están sepultados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nehemías 2:3. El rey, en vez de ofenderse, preguntó: ¿qué es pues lo que pides? Nehemías 2:4. En ese instante, con el corazón acelerado pero confiado en la providencia divina, Nehemías presentó su pedido: si le agrada a su majestad y si tu siervo ha ganado tu favor, te suplico que me envíes a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Nehemías 2:5. El pedido de Nehemías era osado. Esencialmente, estaba pidiendo una licencia de su trabajo, recursos para una gran construcción y autorización para fortalecer una ciudad que ya se había rebelado contra el imperio en el pasado. Para la sorpresa y alegría de Nehemías, el rey no solo accedió, sino que preguntó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo regresarás? Nehemías 2:6. Nehemías preparado proporcionó un plazo específico. Además, Nehemías pidió cartas para los gobernadores de las provincias transeufratenses para que le franquearan el paso hasta llegar a Judá, y una carta para Asaf, el guarda del bosque real, para que le proporcionara madera para las puertas de la ciudadela que protegía el templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde él se alojaría. Nehemías 2:7 y 8. El texto nos dice: el rey accedió a mi petición porque la bondadosa mano de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías 2:8. Esta frase revela la gratitud de Nehemías y su reconocimiento de la intervención divina. Con la autorización del rey en mano, Nehemías inició los preparativos para su viaje. Reunió un equipo, incluyendo a algunos oficiales del ejército y a unos jinetes que le proporcionó el rey para garantizar una viaje segura. Nehemías organizó suministros para la larga jornada: alimentos, agua, tiendas de campaña y todo lo que era necesario. Probablemente, también se despidió de sus colegas en la corte, posiblemente enfrentando el escepticismo de algunos y el aliento de otros. La viaje de Susa a Jerusalén no era una tarea fácil. La distancia era de aproximadamente 1500 kilómetros, atravesando terrenos variados y en ocasiones peligrosos. Probablemente la jornada duró alrededor de 4 meses. Durante el viaje, Nehemías y su comitiva enfrentaron diversos desafíos, desde el calor abrasador del desierto hasta posibles tormentas de arena, montañas escarpadas, valles profundos y ríos que cruzar. La amenaza de ladrones y animales salvajes era constante. Y también mantener suministros adecuados de comida y agua para todo el grupo. En cada parada en las provincias, Nehemías presentaba sus cartas de autorización a los gobernadores. Algunos lo recibían bien, otros con desconfianza. El texto menciona específicamente que Sanbalat, el horonita, y Tobías, el amonita, se disgustaron mucho al enterarse de la llegada de alguien que venía a promover el bienestar de los israelitas. A lo largo del viaje, Nehemías probablemente aprovechó para reflexionar y planear. Él sabía que la tarea en Jerusalén sería desafiadora. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a esa realidad. Finalmente, después de meses de viaje, Nehemías avistó las murallas destruidas de Jerusalén. El momento por el cual había orado y se había preparado durante tanto tiempo, finalmente había llegado. Con una mezcla de emoción y determinación, Nehemías entró en la ciudad, listo para iniciar la obra que Dios había puesto en su corazón. La travesía física de Nehemías a Jerusalén fue solo el comienzo. Los verdaderos desafíos y victorias aún estaban por venir, a medida que enfrentaría la ardua tarea de reconstruir no solo los muros, sino también el espíritu de una nación. Cuando Nehemías finalmente llegó a Jerusalén, no actuó precipitadamente.
Demostrando sabiduría y discreción, esperó 3 días antes de iniciar cualquier acción. Probablemente, utilizó este tiempo para descansar de la larga travesía, observar la situación de la ciudad y planificar sus próximos pasos. En una noche, Nehemías decidió hacer una inspección secreta de los muros de la ciudad. Acompañado solo por algunos hombres y montado en un animal, recorrió el perímetro de Jerusalén, examinando cuidadosamente el estado de las murallas y de las puertas. Después de su evaluación, Nehemías supo que era hora de compartir su visión con el pueblo. Convocó a una reunión con los líderes judíos, sacerdotes, nobles y oficiales. Este fue un momento crucial, pues el éxito del proyecto dependería del apoyo y participación de todos. Con elocuencia y pasión, Nehemías presentó la situación. Ustedes son testigos de la desgracia que nos ha tocado. Jerusalén está en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Vengan, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y no seamos más objeto de burla. Nehemías 2, 17. Enseguida, Nehemías compartió cómo Dios había sido favorable a él, abriendo las puertas para este proyecto a través del apoyo del rey Artajerjes. Este testimonio de la intervención divina sirvió para animar e inspirar al pueblo. La respuesta fue inmediata y entusiasta. A reconstruir, gritaron. Se dispusieron a comenzar la buena obra. Nehemías demostró ser un líder excepcional en la forma como organizó el trabajo de reconstrucción. Dividió la muralla en secciones, atribuyendo responsabilidades específicas a diferentes familias y grupos. El capítulo 3 de Nehemías proporciona un detallado relato de esta organización. Cada grupo sabía exactamente cuál era su tarea. Las familias estaban construyendo las partes del muro cercanas a sus propias casas, aumentando su compromiso. El proyecto se convirtió en un esfuerzo comunitario uniendo al pueblo en un propósito común. Sin embargo, no todos estaban felices con este proyecto de reconstrucción. Sanballat, el horonita, Tobías, el amonita, y Gesem, el árabe, comenzaron a ridiculizar y amenazar a los judíos. Se burlaron diciendo, ¿qué están haciendo esos miserables judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la muralla? ¿Acaso piensan ofrecer sacrificios? ¿Podrán terminarla en un solo día? ¿Y acaso piensan que podrán revivir esas piedras que sacan de los escombros? Son nada más que un montón de polvo quemado. Nehemías 4, 2. Nehemías respondió a esta oposición con oración y acción decidida. Él oró, escúchanos Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Haz que recaiga sobre ellos mismos la burla con que nos han cubierto. Entrégalos al saqueo, al cautiverio en tierra extraña. No pases por alto su maldad, ni borres su pecado, porque con su actitud han provocado tu ira delante de los constructores. Nehemías 4, 4 y 5. Nehemías organizó guardias para proteger a los trabajadores e instituyó un sistema de alerta usando trompetas. A pesar de la oposición, la obra progresó rápidamente. El texto nos dice que el pueblo trabajó con entusiasmo. La dedicación y el entusiasmo eran evidentes. Sin embargo, a medida que el muro iba creciendo, la oposición se intensificó. Sanballat y sus aliados planearon atacar Jerusalén y causar confusión. Nehemías respondió fortaleciendo las defensas. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas se enteraron de que la reconstrucción de la muralla de Jerusalén avanzaba, que ya se estaban cerrando las brechas, se enfurecieron. Entonces conspiraron para atacar Jerusalén y sembrar la confusión. Pero nosotros oramos a nuestro Dios. Como medida de precaución, apostamos guardias de día y de noche para protegernos de ellos. Además, les dije a los nobles, a los funcionarios y al resto del pueblo, la tarea que tenemos por delante es grande y extensa, y estamos muy dispersos a lo largo de la muralla. En cuanto oigan el sonido de la trompeta, vengan a reunirse conmigo. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4, 7 al 10 y 20. Además de la amenaza externa, Nehemías tuvo que lidiar con problemas internos. Algunos judíos ricos estaban explotando a sus compatriotas más pobres, cobrando intereses altos e incluso esclavizando a sus hijos. Nehemías enfrentó esta injusticia con firmeza, convocando a una asamblea y exigiendo que los explotadores devolvieran las propiedades y cancelaran las deudas. A pesar de todos los obstáculos, el muro fue concluido en tan solo 52 días. Un logro increíble que demostró no solo la habilidad de liderazgo de Nehemías, sino también la bendición y la provisión de Dios. La celebración de la conclusión del muro fue un evento grandioso.
Se organizaron 2 grandes coros para que marcharan sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en el templo. Hubo música, con címbalos, arpas y liras. Los sacerdotes tocaban las trompetas. Se hicieron ofrendas y sacrificios a Dios. Cuando los enemigos de Israel se enteraron de esto, quedaron aterrorizados, pues reconocieron que Dios había ayudado a que se realizara la obra. La reconstrucción del muro no fue solo un proyecto de construcción civil. Fue un acto de renovación espiritual y reafirmación de la alianza de Israel con Dios. Bajo el liderazgo de Nehemías, el pueblo no solo reconstruyó una estructura física, sino que también reconstruyó su identidad como el pueblo escogido de Dios. Y así llegamos al final de esta increíble historia de Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? ¿Fue la garra de Nehemías para levantar esos muros? ¿Su intimidad con Dios? ¿Tu valentía? Esta historia es un verdadero tesoro, repleta de enseñanzas sobre cómo liderar, no desistir y mantener la fe, incluso frente a situaciones imposibles. Si el video te llegó al corazón y crees que puede hacer la diferencia en la vida de alguien, ¿qué tal si le das me gusta y lo compartes con otra persona? Y mira, en la pantalla final hay otro video imperdible esperándote. ¿Continuamos explorando estas increíbles historias de la Biblia? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.